El llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, quedarnos en casa. El tiempo pasa por sí mismo sin pedir disculpas, sin tomar en cuenta los daños ocasionados a las actividades que realiza cada persona. El virus COVID-19 nos ha orillado a tener un distanciamiento social, obligándonos a estar en nuestros hogares e interactuar de manera digital, ocasionando grandes cambios en la educación, entre estos la forma de enseñar y aprender. Primero tenemos que ver algunas cosas, como contexto escolar. El contexto escolar son aquellos elementos que permiten conocer las condiciones tanto de la oportunidad y de la comunidad escolar como del plantel. Se divide en dos partes, interno y externo. El interno toma en cuenta aquello escolar, familiar, personal y académico de quienes integran la comunidad educativa. Tanto el entorno escolar como la información descriptiva para caracterizar de manera general el plantel y sus integrantes. En el contexto externo se agrupan elementos como la información sobre la zona geográfica, servicios básicos del plantel, aspectos y oportunidades de recreación que ahí mismo se brindan. También rutas, clima, orientación geográfica, actividades productivas, el drenaje, luz, internet y la proximidad de parques, cines, museos, casas de cultura y otras sedes donde brinden actividades recreativas para los alumnos. Contexto externo o comunitario se refiere a los elementos y factores que rodean al centro escolar que influyen tanto en la convivencia y funcionamiento del centro como en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Aunque todos los centros educativos trabajen los objetivos, contenidos, competencias básicas, áreas, etc., determinadas por la administración educativa, es fundamental tener presente el contexto en el que se encuadra cada centro escolar en particular. Contexto áulico. Es aquel que tiene que ver con las diversas características que conforman el área de estudio de un contexto escolar. Incluye aspectos físicos del espacio en cuanto a tamaño, diseño, iluminación y cantidad de elementos como asientos, mesas, escritorios y más. También se relaciona con la dinámica que pueda darse dentro del aula, las formas de interacción, la metodología empleada por el docente y la planificación de todas las actividades que se llevarán a cabo dentro de un determinado rango de tiempo. Todo el ambiente generado dentro del aula de clases puede determinar la forma y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. El contexto agrupa factores de estructura, cuerpo de estudiantes y recursos disponibles para la ejecución de las actividades académicas. También se habla de la procedencia de los alumnos y sus condiciones para la interacción. Contexto cultural. El contexto cultural refiere a los valores, las costumbres y las creencias de un grupo social que influyen sobre un hecho determinado. La cultura de la escuela es un sistema subyacente de normas, valores, rituales, tradiciones, ceremonias e historias que se acumulan a través del tiempo. Ello actúa como una red de expectativas sociales y creencias que forman a sus miembros en la forma de pensar, sentir y actuar. Contexto personal o individual. Información contextual que concierne o describe el entorno de una persona de identidad concreta. Se refiere por lo tanto a aspectos como la actividad que se está desarrollando, trabajando, leyendo, practicando un deporte, el estado de ánimo, circunstancias físicas, etc. La observación participante es cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo
de hecho o fenómeno observado, para conseguir la información desde cero. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, de hecho o fenómeno investigado. Hola, mi nombre es Guadalupe Lima López y voy a hablar acerca de la guía de observación, la cual se puede definir como un instrumento que sirve para recopilar información y se puede utilizar tanto en observación participante como en no participante. Ejemplo de ello puede ser un diario, una bitácora, notas de campo, guías de audio, diagramas o cuaderno de notas. A continuación se mostrará un ejemplo de una guía de observación previamente realizada por los estudiantes de este curso. La guía de observación debe construirse a base de preguntas u oraciones neutras que permitan recoger los aspectos en los que el observador se encuentra interesado. Así, se formulan preguntas para las que se pretende obtener respuestas mediante la observación. El objetivo de esta es ampliar el círculo de conocimientos respecto al contexto y sujeto o sujetos observados. Mi nombre es Merari Rico Ramírez y les voy a hablar sobre la entrevista. La entrevista es una conversación que, según las intenciones finales por las cuales es realizada, brindará unos resultados que permitirán avanzar con lo planteado. Consiste en realizar un trabajo de investigación previo y una serie de preguntas cuidadosamente construidas. Es importante porque nos sirve para obtener algún tipo de información específica mediante un proceso de participación entre dos o más personas. Debido a su flexibilidad, permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificado, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Para la realización de una entrevista nos podemos guiar en los tipos de entrevistas existentes, los cuales son los siguientes. Entrevista estructurada, donde todo está programado y estudiado, y existe una secuencia de preguntas. La entrevista libre, donde no se sigue ningún guión y la improvisación es la protagonista. Entrevista mixta o semiestructurada, se deduce porque es una mezcla de los dos anteriores. La entrevista de tensión, donde se evalúa la capacidad del entrevistado, y la entrevista por competencias, que principalmente se utiliza para las entrevistas laborales. Mi nombre es Elizabeth Cruz Guimaraes y voy a hablarles sobre el cuestionario y cómo es que se aplica. El cuestionario, como bien sabemos, es un instrumento que nos ayuda a recolectar información o datos sobre un fenómeno social con la finalidad de utilizarlos en una investigación certera. Para elaborar un cuestionario necesitamos seguir una serie de pasos: describir la información que necesitamos, escoger un tipo de preguntas y redactarlas de manera clara y precisa junto con las instrucciones a seguir. No podemos utilizar un lenguaje complicado y debemos diseñar la forma en la cual se realizará el cuestionario. Pues existen 4 formas de darle solución a un cuestionario. Puede ser la forma autoaplicada, que consiste en resolver el cuestionario individualmente, cara a cara, y en este caso una persona es quien llena el cuestionario y orienta a quien lo resuelve a darle solución de una manera concisa. Puede ser por teléfono, en el cual se generan una serie de preguntas que son grabadas y después analizadas para recolectar los datos, o puede ser mediante un formulario electrónico, el cual nos ayuda a seleccionar una de varias posibles respuestas de manera digital y es a la distancia e individual. Hay varios factores que dificultan la enseñanza a distancia y la falta de atención para el aprendizaje. Por ejemplo, ahorita es más complicado porque pues están en su casa, algunos no se sienten cómodos y no es la misma interacción que tienen con sus demás alumnos, no son algunos de los que son participativos en su casa no lo son, o algunos nada más están ahí por estar, no entienden, o si tienen dudas no hablan, y así pasa. Tenemos, digamos, un cierto tipo de alumnos que les gusta aprender o que están en la disposición, y hay uno que otro alumno que, aunque tú le des el apoyo, no tiene el interés por
escuela. Entonces ahorita lo que está haciendo la reunión de Zoom es que se acentúa todavía más. O sea, por ejemplo, los que no les gustaba trabajar, ahora algunos ponen como pretexto que no tienen buen internet, pero así algo constantemente. Otros factores fundamentales son que algunos niños en algunas zonas pues no cuentan con internet y tienen que salirse a la calle o gastar datos. Principales problemáticas a las que se están enfrentando muchos maestros es que no todos los alumnos cuentan con los recursos, ¿no?, para tomar una clase en línea. A pesar de estos desafíos, los profesores han implementado nuevas técnicas para la enseñanza a distancia. Actualmente pues tuvimos que buscar sitios web en donde pudiéramos diseñar, no sé, actividades para que los alumnos pudieran resolver. No sé, utilizamos Kahoot, y diferentes sitios web y aplicaciones. En línea ahorita estamos usando más las plataformas, las páginas web, pero cuando estamos en clases presenciales, son como los videos, las flashcards, las index cards, los pósters, ¿qué más? Algunos juegos que diseñamos, por ejemplo, el bingo, juegos de mesa en general. En esta cuestión ya a distancia, lo que hago es como la ruleta que viste con Lorena, pero lo pongo con sus nombres. Entonces primero pregunto si hay voluntarios. Si no hay voluntarios, yo giro la ruleta y ya el que salga pues es el que tiene que participar. Le preguntamos a un estudiante sobre sus dificultades en el aprendizaje. Yo en lo personal soy muy distraído en la escuela. Ahora aquí en mi casa pues hay más distractores, mi teléfono, la computadora, incluso las consolas de videojuegos. Y una problemática mayor a eso de que soy distraído es que tengo más hermanos. Se debe generar un ambiente agradable, tanto para los alumnos como para los maestros, para que exista una adecuada enseñanza y aprendizaje eficaz. En una parte de nuestra planeación nosotros tenemos que anticipar los posibles problemas, por ejemplo el de la conexión. O ¿qué voy a hacer si me va la conexión? No sé, seguir la clase por WhatsApp, enviándoles mensaje, o enviarles una nota de voz, o decirles que se salgan y que les envío un link de Google Drive, ahí trabajamos todos, ya veo que estén todos trabajando. Por eso es que, yo en mi caso siempre trato de tener un plan B. Digamos, incluir varios aspectos, lo que son la interacción entre los alumnos, que ya sea el pair work, el mingle, pequeños grupos, trabajo en pareja. Entonces, digamos, buenas tardes, yo soy el maestro Mauricio Arturo Meléndez Meca, trabajo en la Dirección para Jóvenes y Adultos. Como docente, ¿qué soluciones podrías aportar para facilitar el aprendizaje y la enseñanza a distancia? Pues en nuestro caso, en el nivel que elaboramos, realizamos guías de estudio impresas. Previo a esto, hacemos un examen diagnóstico a los alumnos para saber en qué temas en específico tienen mayor problema. Hacemos las guías, las imprimimos y se las acercamos a su domicilio para que ellos puedan darle seguimiento a sus estudios. Esto lo hacemos con las medidas sanitarias pertinentes para cuidar al alumno, para cuidarnos a nosotros. Una vez que se les entrega, nosotros les damos seguimiento a los alumnos, ya sea por llamadas telefónicas, o los que tienen la fortuna de tener WhatsApp, pues les hacemos esa comunicación, la enlazamos por este medio, y si no, pues por llamadas, como vamos dando avance, vamos resolviendo dudas, vamos dando técnicas de estudio y le vamos generando al alumno un interés para que no pierda precisamente la intención de seguir con sus estudios, terminándolos y pasar a la siguiente etapa, porque pues esto nos cambia totalmente la vida, para los docentes, para los alumnos, para todo el mundo. Me gusta trabajar con la tecnología porque es algo que los alumnos ahorita es un punto de interés, la tecnología.